Inteligente, tu mejor fuente informativa. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y estas son nuestras mañanas informativas. Aquí en UCI Noticias le damos la bienvenida a nuestros amigos de Radio Fama que también se unen, que están con nosotros desde el día de ayer en una transmisión simultánea. Hoy es un gran día. Es un día de unión. En primer lugar, es un día de unión y eso no hay que perderlo de vista. En segundo lugar, es un día de esperanza porque, bueno, a las 10 es el partido con Francia y pase lo que pase, creo que hay que sacar lecciones positivas de esta participación en el Mundial. Vamos a hablar ahora de un tema súper importante que es cómo impacta el Mundial de Fútbol en la economía, sobre todo en la peruana, que es lo que nos interesa y que tiene unos problemas de déficit fiscal, de manejo que nos han generado una salida rápida de un ministro. Vamos a hablar de este tema súper interesante. Pero antes vamos a ver los principales diarios de la capital. El Comercio se atendieron 2.323 casos de violación sexual en solo 5 meses. Son alarmantes las cifras de la violencia sexual y los gritos de pedido para políticas públicas eficientes y que empiecen, por supuesto, desde la educación son interminables. Vamos a ver si finalmente el gobierno del presidente Vizcarra se anima a dar un paso contundente en este sentido. Abajo Paolo Guerrero, listo para el partido de hoy a la derecha Trump, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que da un paso atrás, dejando de lado esta terrible política migratoria de separación de los niños en la frontera de Estados Unidos con México. Diario Correo, embestida la bancada oficialista, o ya no sabemos si es oficialista, pero fue elegida como tal, la señora Arauz, el señor Cheput y el señor Bruce, en abierto enfrentamiento con el primer ministro. También Perú busca hoy hacer historia ante Francia. La República, los congresistas y el Ejecutivo van al TC por la ley Mordaza. El ministro de Justicia ha anunciado que hoy día se va a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Abajo, vamos Perú por la gran hazaña. Y bueno, Perú 21 pone a Paolo en prima y le dice que yo creo en ti, ¿no? Paolo regresa al 11 titular. Efectivamente, el partido contra Dinamarca estuvo en el segundo tiempo, se hizo sentir aparentemente su ausencia durante el primero. El segundo le dio un empuje, intentamos llegar y la pelotita no quiso entrar, así que esperemos que hoy esta suerte esté favorable para nosotros. Bueno, y como les comenté, vamos a hablar ahora de la economía. Usted seguramente habrá ido a comprar su polo del Mundial o si habrá ganado un poco de plata, se habrá preparado con tiempo desde que supo que Perú clasificó para comprarse el televisor para ver el Mundial. O si está por la calle, de repente ha invertido una poca plata en un gorrito, en una vinchita, en una pulserita, a su hijito le ha comprado la pelotita. Bueno, la economía y el Mundial están más ligados de lo que parece. Y para eso, para contarnos de qué va esta historia, se encuentra con nosotros Eloy Durán, él es economista y que maneja este tema, por supuesto. ¿Cómo está, Eloy? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es el principal impacto en la economía nacional? Así ordenadamente, como para los que no sabemos nada y solo nos dejamos llevar y no tenemos conciencia. Ha sorprendido el impacto. Claro, son 36 años que Perú no asistía al Mundial. La venta de televisores, la venta de polos, el consumo fuera del hogar son variables que han crecido desmesuradamente. Para empezar con los televisores, cada año se vende 2% más televisores. Normalmente. En el primer trimestre se ha vendido 20% más. Y en lo que va del segundo trimestre se está vendiendo 60% más. ¡Wow! Para tener una idea, hay tiendas que están vendiendo 10.000 televisores en un día. ¿Qué dice, don Eloy? Sí, y televisores, por ejemplo, de 88 pulgadas se están vendiendo a razón de 100 televisores por día. ¿De 88? 88 pulgadas. O sea, enormes, del tamaño de una pared.
Más o menos se estima que la venta de televisores va a representar 500 millones de dólares en la economía. Wow, esto es nunca antes visto, ¿no? Claro, bueno, son 9 mundiales que Perú... Que no estamos comprando por los 9 retrasados. Exactamente. Pero, ¿y la plata? ¿Los precios? Eso es interesante. La población ha gastado sus ahorros, ¿no?, para estas compras, polos, televisores, su consumo. También para viajar. Claro, ese consumo se hace en Rusia, pero se estima que hay 500.000 de latinoamericanos disfrutando del Mundial. Hay 8 países allá, ¿no? Y de ese grupo de latinos, 70.000 son peruanos, ¿no? Es también una barbaridad. Parecemos locales. Parecemos locales en todos los estadios. Sí. Junto con los mexicanos y colombianos. En el caso de los peruanos, es probable que se deje en consumos allá en Rusia 250 millones de dólares en estas 2 semanas. ¿Solo los peruanos? Los peruanos. 250 millones. Sí. Los rusos, bueno, no sé, nosotros los mortales somos ignorantes en proporciones de cifra, pero 250 millones de dólares nos parece una barbaridad. Sí, bueno, son familias que han destinado sus ahorros, $2.000, $3.000, $4.000, a gastar en esos días durante su estancia en Moscú y en todas las ciudades donde juega Perú o donde hay partidos de interés. Ok, entonces, primero los televisores, luego los viajes. Luego los polos. Los polos, eso sí ha sido un éxito, ¿ah? Sí, por ejemplo, durante los últimos partidos de Perú por las eliminatorias el año pasado, se llegó a vender 1 millón de polos. 1 millón. Pero aquí con los polos hay un tema, señor Durán. Hay los baratos y hay los oficiales. Los baratos se producen más fácilmente, los oficiales se agotan, pero las diferencias de precio están entre un oficial puede costar el más caro 280, 300 aprox, y uno, bueno, los más económicos hay de todo precio. ¿Todo ese rango se ha movido así de fuerte? En principio los oficiales casi se han agotado, ¿no? Con precios que van a partir de los 150 soles hasta los $200. Los polos no oficiales, digamos, son los que abundan. A vender en estos días 200.000 polos por día. ¿200.000? Oye, estamos impresionados con estas cifras. Y en total se estima que la venta de polos de la selección va a sobrepasar los 250 millones de dólares. Estupendo. Tan impactante es la cifra que hasta en gorros, ¿no? Se van a vender 10 millones de dólares en gorros. Bueno, a ver, 250 en polos, 10 millones en gorros. ¿Hay algún otro producto que haya sido así exitoso? Bueno, aparte de estos y los televisores, el consumo. Eso. El consumo venía un poquito retraído. Se estimaba que iba a crecer 10% el consumo fuera del hogar, ¿no? Algunos artículos, algunos gustos, restaurantes, licores. Licores, claro. Por estos días está creciendo 30%, se estima el consumo. 3 veces más. 3 veces más lo que crecía, ¿no? Wow. A ver, para que la gente entienda, esto es cuando tú vas y dices, voy a comprar mi salchichita para poner en la parrilla para ver mi partido. Voy a comprar mi jamoncito, mi chelita para ver el partido. Mi traguito, eso es el consumo. O vamos todos a ver a un restaurante también, comiendo un pollo, algo así. Exactamente. Ah, ok. Entonces, son señales positivas para la economía, ¿no? La economía se calienta, la gente consume más, hay demanda. Esto pueden ser buenas señales que hay que saber explotar, ¿no? La verdad que el consumidor se ha portado bastante bien este año, ¿no? Ha tenido un gasto importante por el mes de mayo, el Día de la Madre. También lo tuvo en el mes de marzo con los colegios, ahora lo tiene con el Mundial. Veremos cómo va la campaña de fiestas y la Navidad. Ya, y ahora la pregunta más importante. Este impulso, ¿qué tanto nos va a empujar hacia nuestro objetivo, que es este déficit que nos tiene locos? Sí, bueno, en principio el consumo de las familias ayuda, ¿no? Porque no venía bien, también el gasto del Estado también estaba retraído.
esta situación del Mundial podría ser medio punto el PBI, Oh, solo el Mundial, ¿no? Muy bien, eso es una gran noticia, Sí. ¿no? Digo yo. Mínimamente medio punto. Hay algunos optimistas que hablan de 0,8 hasta 1%, pero 0,5 solo por esta coyuntura es favorable, ¿no? Yo quería que le explique al público en este momento cuánto es nuestro déficit y cómo es que se supera, porque, por ejemplo, ¿no? El otro día conversaba con una persona y le decía, el déficit es 3 punto algo, y me decía, o sea, y para fin de año vamos a poder revertir, y no es así. ¿Usted podría explicarle a nuestro público qué es, cuánto es y cómo se hace el proceso para empatar? Sí, bueno, el Estado tiene que dinamizar la economía, motivarla, ¿no? Y para eso gasta. Actualmente es poco menos de 3% del PBI el déficit. Era a inicios de año, el mes de enero, febrero, 3,3, 3,2. Hoy es 2,7, dice el Banco Central. Perú ha hecho una proyección para dentro de 2, 3 años tener un déficit fiscal bastante más manejable que el actual de 1% del PBI. Ah, eso es lo que quería que explique, o sea, para que la gente entienda. Y en esa tendencia estamos, ¿no? Ya. Por eso decíamos la vez anterior, hay que tener cuidado con el ajuste, ¿no? Esto de subir los impuestos puede recesar la economía porque el déficit ya viene bajando, ¿no? Claro, la preocupación subsiste porque la recaudación tampoco está subiendo, entonces eso hace que el déficit se incremente un poquito más. O sea, todo lo que implique ingresos, recaudación o ingresos como este por el Mundial, nos va a ayudar a nivelarnos. Sí, bueno, estos ingresos del Mundial en realidad lo que genera es que se venda más y por esas ventas se paga más impuesto, ¿no? Exacto. Y ojalá que eso ayude pues a que el déficit se siga cerrando, pero está cada vez siendo más manejable el déficit, ¿no? Creo que no resulta ser ese ahora el problema mayor. Ahora, he visto también que las exportaciones se han visto favorecidas, pero yo le quería preguntar a usted, que es el experto, aquí he visto que ADEX ha señalado que en el 2019 la exportación de alimentos podría llegar a 150 millones a raíz de nuestra participación en el Mundial este año. Entonces, ¿qué tiene que ver este año con el próximo en Rusia? No se entiende esa lógica. Claro, se dan a conocer algunos productos que en los mercados internacionales no se conocían, ¿no? Ah. Y no solamente los rusos, sino que ya hay una playa de nacionalidades. Todos van conociendo los productos y los van a comenzar a demandar. Así como nosotros quizás nunca visitemos Rusia, pero conocemos el caviar, claro, ellos se van a dar cuenta del ají, de los arándanos y otros productos que están surgiendo en el país. Ah, o sea, Perú, claro, era lo que comentaban. Perú, por ejemplo, va con la Casa Perú, con la marca Perú, con la casa móvil Perú, y ahí pone los productos. Y eso genera también un interés. Entonces nos dicen Perú. Vamos, claro, acá, trae ají. Ahora, allá hay hinchas, entusiastas, ¿no?, que van y consumen, pero también hay muchos empresarios que van y ven qué cosas buenas pueden llevar para sus países. También han ido una delegación de restaurantes allá a difundir el sabor de la comida nacional, ¿no?, a competir con la mexicana y a competir con otras. En realidad es una coyuntura que se puede aprovechar bastante bien. Para eso el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desarrollado una estrategia para ayudar a difundir esto, ¿no? Ahora, ¿es cierto que cuando juega Perú, o sea, la economía se paraliza? No se entiende la frase, a ver, porque la gente dice, se para todo, se para, ya no se produce nada. Aquí estoy viendo, bueno, esto es antes, digamos, pero durante, ¿qué efectos hay? Claro, en realidad en todos los casos hay perjudicados y favorecidos, ¿no? Digamos, la productividad baja los días que juega Perú, la gente produce un poco menos quizá ese día, ¿no? Pero otros sectores de la economía se ven favorecidos, ¿no? Al final unos compensan a los otros. Esto pasa en toda competencia, pasa en los mundiales, pasa en las olimpiadas, ojalá pase también en los panamericanos, ¿no? Ahora vamos a ello. Y hay una curva, me imagino, ¿no? O sea, viene el mundial, empieza el consumo, el mundial, y después, porque todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? De ahí nos desinflamos, ¿no? Hay que tener cuidado de eso. Ha crecido bastante bien el consumo en este trimestre. El mismo trimestre del año anterior fue muy bajo por el impacto que ya se tuvo de las lluvias, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento ha sido más de 7%. Luego la economía se normaliza el tercer trimestre del año pasado. Acá también se va a normalizar, ya baja el hipo del mundial, ¿no? Entonces la tasa de crecimiento va a bajar.
En términos generales, la economía tuvo un crecimiento muy bajo el año pasado, fue 2,5%, uno de los más bajos de los últimos años, y de los últimos 20 años. Y este año se espera crecer arriba de 3%, ¿no? O sea, señor Durán, a pesar de todo, este año no va a ser un año tan malo. Este año va a ser un poquito mejor que el año pasado. Bueno. Ojalá sea mucho mejor también. Bueno, vamos a los Panamericanos, porque ahorita se acaba el Mundial, ¿no es cierto? Pero, a ver, por lo que usted nos cuenta, lo que el público puede deducir, es que podríamos tener otro empujón económico por los Panamericanos. Sí, se juntan el próximo año entre junio, julio y agosto dos eventos. Los Juegos Panamericanos, es la 18ª versión, y los Juegos Parapanamericanos, que es su 6ª versión. Para tener una idea, países grandes con una buena planta de deportistas pueden traer 500 deportistas, ¿no? Digamos Cuba, Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, Colombia. Perú también va a tener la misma cantidad, ¿no? Entonces vamos sumando deportistas. Va a ser los Juegos Panamericanos con más disciplinas y más países, ¿no? Van a haber entre los panamericanos y parapanamericanos 80 disciplinas deportivas, ¿no? Esto es récord a nivel de los panamericanos. Y 41 países, nunca han habido tantos países como ahora habría el próximo año. Estos son más o menos 12.500 atletas, ¿no? Ya. Luego de los atletas y los oficiales de las delegaciones, médicos, entrenadores, dirigentes, también hay un grupo de visitantes coyunturales, hinchas, familiares, periodistas, turistas en general, ¿no? Podríamos hablar ahí de 75.000 visitantes más. Algunos optimistas piensan que el próximo año, hacia el mes de julio, que viene la época más importante de los Panamericanos, pueden haber hasta 100.000 personas movilizándose por los Juegos. Es lo que veo. ¿Cuánto representa esto? Más o menos un gasto de 150 millones de dólares adicionales, ¿no? Al Estado. Para el país. Uy. Ventas. No, pero a ver, aclaremos. O sea, el país va a gastar 150 millones. No, los turistas van a estar acá. Ya. Ellos nos van a comprar 150 millones de dólares. Claro. Este es el ejemplo de lo que el Estado puede hacer, ¿no? El Estado invierte en la infraestructura de Panamericanos y la sociedad recibe los beneficios en ventas. Van a haber taxis, movilidades, transporte, guías de turismo, hoteles, restaurantes, servicios en general. Ellos van a recibir ventas adicionales de 150 millones de dólares. Bueno, ese es el cálculo, pero me imagino que además se puede potenciar más, ¿no? Ustedes los economistas saben ahí las estrategias. Sí, bueno, el gasto también es importante, ¿no? Estos ingresos que se piensan tener son más importantes que los últimos Juegos Panamericanos que han habido. Ya. Y estos gastos también son más bajos que los últimos Juegos Panamericanos. Finalmente, el país está preocupado por estos gastos y hay 3 datos interesantes que significan positivo dentro de esto, ¿no? Lo primero es la Vía Panamericana, ¿no? La Vía Panamericana va a albergar a los atletas, esa es parte de las disposiciones de la Organización Panamericana, y terminada la realización de los Juegos, se van a vender esos departamentos, ¿no? Entonces se recupera esa inversión. Luego, las instalaciones deportivas necesitan tribunas mucho más grandes, ¿no? Pero no se está seguro si esa tribuna más grande va a servir para después de los Juegos, ¿no? Probablemente ya sea innecesario. Por eso, parte de las tribunas van a ser portátiles, temporales, ¿no? Ya. Se adicionan y luego se retiran. No queda el elefante blanco. Y en tercer lugar, hay decenas de miles de trabajadores que se van a contratar, pero como voluntarios, ¿no? Entonces van con su polo, están acreditados, pero no significa un estipendio para el país. Ah, bueno. Pero, y una pregunta, estos 150 millones de dólares que se calculan en ingresos por los Panamericanos, con estas 100.000 personas que aproximadamente vendrán, en comparación al gasto que hemos tenido para la organización, ¿cómo es? A ver, los gastos de la organización más o menos pueden llegar a 1.200, 1.400 millones de dólares.
y son tres fuentes de gasto, ¿no? Primero, algo que se puede recuperar, digamos la villa, ¿no? La tercera parte, el 30%. Segundo, es inversión en infraestructura deportiva, que hace 20 años no se está haciendo en el país, ¿no? Yeah. Entonces estamos haciendo inversión retrasada. Tercero, es infraestructura en la ciudad, ¿no? Algunas vías se van a mejorar, se van a ensanchar para que fluya mejor el tránsito de los atletas y visitantes en los Juegos, pero va a quedar la infraestructura como legado para la ciudad para después de los Panamericanos, ¿no? Es que todo, por eso es importante, porque no todo se cuantifica tampoco en plata, o sea, infraestructura retrasada de años, deportiva, sí, mejora para la ciudad, eso mejora la calidad de vida también, ¿no? Sí, y digamos, como legado va a quedar eso, un buen recuerdo, buena infraestructura, pero quizá no hemos explotado estas oportunidades como en otros casos, ¿no? Por ejemplo, el año 92 la ciudad de Barcelona cambió radicalmente, ¿no? Bueno, pero es que eso fue un trabajo mucho más profesional que el que yo observo se ha hecho aquí, ¿no? Barcelona se pensó 12 años antes de comenzar, ¿no? Exactamente. En el 80. La sede se asignó al Perú hace 3 años y la velocidad para hacer las inversiones se ha incrementado recién el último año, ¿no? Yeah. Hoy se trabaja en los Panamericanos con estos manejadores de proyectos, administradores de proyectos, y la velocidad está mejor que antes, ¿no? Pero hubiese sido un poquito mayor el impacto si empezamos antes. Una pena. Bueno, para terminar, señor Durán, la economía en general, ¿cuál es su vistazo a estas alturas? Tenemos un nuevo ministro. ¿Cómo ve encaminado el gobierno ahora respecto a sus metas económicas? Sí, parecía que el mensaje era doble antes, ¿no? Por un lado, había la preocupación de que el déficit era mayor al 3%. El BCR ya decía que el déficit estaba bajando, pero nosotros subimos los impuestos, ¿no? Entonces, si el déficit baja, ¿para qué subimos los impuestos? Por otro lado, el gasto en la economía, tanto del público como del privado, se había ralentizado. El público un poquito más, pero el privado sorprendentemente también. Ha pasado un mes de esta coyuntura y ahora las cifras se ven diferentes, ¿no? El déficit fiscal está casi en 2,6% del PBI, entonces ya está más manejable que antes. Ha habido una buena recaudación de regularización de impuesto a la renta en abril. Esto implica más canon para el próximo mes de julio, por ejemplo, para gobiernos regionales, locales. Más plata para los gobiernos regionales. Exacto, más de la que ya recibieron el 21 de mayo, que recibieron 6.000 millones, ¿no? Ya. Luego la inflación todavía está controlada, el crecimiento, esta cifra de 7% ha sido impresionante, ¿no? Y es que se compara contra el mismo mes del año anterior, que fue 0,4%. Ahora, pero es que le explique a la gente, es que esta vez es cuando los economistas hablan, el último mes hemos crecido 7%. Correcto. Y se compara, por si acaso amigos, se compara mes de este año con mes del año pasado. No se compara este mes con el mes anterior. Así es. Es año a año. Entonces, hemos crecido este último mes 7%. Sí, y la economía parece que se va estacionando en un crecimiento de 3% por encima del año anterior, ¿no? Ahora, ojalá que se pueda dinamizar un poquito más, si sea 4 o 5, ¿no? Y ojalá también que se pueda focalizar más algunas intervenciones del Estado, tanto en infraestructura económica o infraestructura social, porque, por ejemplo, el peor año del gobierno anterior se creció 2,4%, y el peor año del gobierno anterior al anterior se creció 1,1%. El año pasado se creció 2,5%, más que los otros dos. Pero la pobreza bajó en los dos casos anteriores, y el año pasado la pobreza subió, ¿no? Entonces, de repente, habría que dirigir la inversión más a las zonas que lo están necesitando, ¿no? Y ahí, para redondear la idea, aunque parezca curioso, la situación se está viviendo un poquito más difícil en las zonas urbano-marginales de las ciudades más grandes. ¿Y eso? Y ahí, por ejemplo, un caso, San Juan del Lurigancho tiene 1.200.000 habitantes, ¿no? Si ahí la economía no se dinamiza, está faltando el empleo, se va a sentir mucho más con ese bolsón de pobreza que existe, ¿no? Pero pasa lo mismo en algunas ciudades, Piura, por ejemplo, Pisco, ¿no? Están bastante golpeadas en empleo. Si no generamos inversión ahí, tampoco va a haber empleo, no va a haber ingreso. Entonces, estas ciudades grandes
representan una masa de pobreza bastante grande también, ¿no? O sea que usted le dice al gobierno que con sus herramientas económicas focalice ahí en estos bolsones grandes, como San Juan del Lurigancho, como ciudades grandes golpeadas. Ellos ya ven, los economistas tienen ahí sus pestañitas, ¿no? Acá no hay empleo, acá hay mucha gente, acá, aquí, metan ahí la inversión para que pueda subir. Claro, es positivo ver que en la zona rural la situación va mejorando un poco más, ¿no? Ya. Pero también no debería dejar de preocupar que en la zona urbana, periférica, la situación no mejore a la misma velocidad, porque hay mucha más población y puede impactar como lo que comentábamos, ¿no? Todo hay que cuidar todo. Muchísimas gracias, señor Durán, Gracias por habernos dado esta lección de economía. Seguro que ya lo tendremos más seguido por aquí, hablando de otros temas, a ver, también del tema económico. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y al volver vamos a conversar con el doctor Salinas sobre esta excelente noticia de la aprobación del manual de los octógonos. El Ministerio de Salud se ha impuesto y esto es una extraordinaria noticia, pero para refrescarle la memoria, para que usted sepa de qué se trata, de qué va esto, cómo le va a beneficiar cuando sale a comprar, por qué es bueno que esto exista, está el doctor Salinas aquí. Ya volvemos.